Bien, ya. Hermanos queridos, vamos a ver un video. Hay una serie titulada entonces ¿Cómo hemos de vivir? Por Francis Schaeffer, un filósofo fantástico, hermanos, cristiano, comprometido, ¿no? El caballero, creo que ya está con el Señor, lo extrañamos, creo. Ha escrito muy buenos libros y esta serie, porque son varios capítulos, es muy buena. Vamos a ver un poquito de este video, por favor, porque nos da un panorama del Imperio Romano, ¿no? Que fue tan predominante en la historia de la Iglesia por al menos dos periodos, ¿ya? Entonces, pero primero oraremos, ¿sí? Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo. Padre, te clamamos que tú nos enseñes mucho en esta clase, en esta materia. Que tú nos hables, Señor, y nos llenes de tu presencia, Padre, que podamos ser tocados, renovados, transformados por ti, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y nos des, Señor, mucho caudal de tu sabiduría, de tus obras, de tu palabra. Gracias, bendice a mis hermanos, hermanas, a los que no están, por favor, ayúdales a conectarse, pon urgencia en sus corazones, que tú seas, te imploro, Señor, animándolos para que todos estemos juntos estudiando tu voz, tus propósitos, tu voluntad. Llénanos de ti, llénanos de tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Adelante, arrancamos con el video, ¿no? Espero que les guste. Yo voy a desaparecer un ratito. Por ahí la pantalla se hace mejor. A ver, Dios mío. ¿Dónde está la pantalla? A ver, pondremos nomás el video, ¿no? Gracias. Así es. Hermanos, hermana Jessica, ¿se escucha la voz? ¿Se ve el video, por favor? El video se ve, pastor, pero no se escucha el audio Ya, un del video. momentito, ya, un momentito, por favor. Tal vez tengamos que reiniciar. Gracias, Jorgito. Un gusto, Jorge, qué alegría tenerte, hermano. Un abrazo Sí, pastor. fuerte, qué Gracias, pastor. alegría. Ahora estamos con tiempito, entonces hay que dedicar el tiempo al Señor también, pastor. Amén, bienvenido, Jorgito. Bienvenido, qué alegría enorme, Jorge, qué gusto. Tu señora esposa, ojalá también nos pueda acompañar, Jorgito. Sí, sí, le voy a consultar, pastor. Yo estoy en Ya, el trabajo ahorita y justamente estoy sin clientes. Por ese modo estoy en la clase ahorita, pastor. qué bueno, hermano. Gracias, consúltale, anímale, por favor, dile que yo solicito vehementemente que tu señora esposa Está nos bien, pastor. acompañe en la clase. Gracias, Claro Jorgito. que sí, pastor. No debe decir, Gracias, pastor. gracias. Seguiremos bien. Ahora sí, ahora sí, ¿se escucha el audio? Aún no, pastor. Aún no, sí, aún no, pastor, sí. Ya, a ver, vamos a seguir viendo. A ver, vamos a seguir viendo. Ya. Y si empezamos de nuevo todo.
Bien, tengo alguna dificultad con el audio, pero mientras tanto puedo comentarles que el primer periodo de la historia de la Iglesia surge virtualmente con el año 30 después de Cristo. Surge la John, Iglesia John, católica. John. Ahora sí, Ahora sí, pastor. ¿se escucha? Allá, ya. Gracias. Hay una corriente en la historia y en la cultura. Esa corriente se funda en el pensamiento de la gente. Lo que ella piense determina su manera de actuar. Hay violencia y descomposición en la sociedad al grado de que resulta peligroso caminar por las calles de muchas ciudades del mundo. Por otra parte, existe el peligro de un creciente autoritarismo que busca conjurar la amenaza del caos nacional e internacional. ¿Debemos desentendernos y claudicar? Si no, ¿cómo debemos vivir entonces? La respuesta, si debemos cruzarnos de brazos y ceder, es no. Hay muchas buenas razones para no hacerlo. Podemos encontrar ayuda en un reducto inesperado para la mayoría de los hombres modernos, pero para comprenderlo debemos retroceder en la historia. Empezaré con la época de los romanos, porque la civilización de Roma es el ancestro directo del mundo europeo moderno. Desde el tiempo de las primeras conquistas bajo la República hasta la actualidad, el derecho romano y las ideas políticas de Roma han influido en la escena europea, en toda la civilización occidental. El Imperio Romano fue grande, tanto en tamaño como en fuerza militar. Se extendía sobre gran parte del mundo conocido. Sus caminos abarcaban toda Europa, el cercano Oriente y África del Norte. El imperio comprendía desde el muro de Adrián, construido para alejar a los escitas, demasiado difíciles de conquistar, hasta los fuertes del río Rin, el norte de África, el río Éufrates y el mar Caspio. En una conquista, las legiones romanas cruzaron los Alpes, llegaron al valle de Rhône y cruzaron las cumbres de Dent du Midi, hasta llegar a lo que ahora conocemos como Vevey, en Suiza. Al principio los helvéticos, principales habitantes de Suiza, mantuvieron a distancia a los orgullosos romanos y los hicieron pasar bajo un yugo, imitando irónicamente las costumbres de los romanos, que hacían lo mismo con los guerreros que capturaban. Se trató de un revés temporal. Casi nada podía detener a los romanos, ya fuera un terreno difícil o los ejércitos del enemigo. Pasaron sobre las colinas y conquistaron la antigua capital helvética, Aventicum, hoy en día llamada Avanches. Uno puede imaginar a un legionario romano que regresaba a casa desde las vastedades del norte, subir la colina y dominar Avanches con la mirada. De hecho, una Roma en pequeño, con su anfiteatro, su teatro y sus templos. Amo a Avanches. Posee algunas de mis ruinas favoritas al norte de los Alpes.
Se ha dicho, aunque me parece una cifra exagerada, que en algún tiempo vivieron aquí 40.000 romanos. La opulencia de Roma se encontraba en Avanch. Aquí se encontró este busto en oro de Marco Aurelio. Roma dejó magníficos tesoros de arte y arquitectura a todo lo largo de su imperio. En más de un sentido, Roma fue grande, pero no tuvo respuestas verdaderas a los problemas básicos que enfrenta la humanidad. Cuando una cultura intenta basarse solamente en su fuerza militar, muy pronto se demuestra que eso no es suficiente. Por la sencilla razón de que sin una base sólida de conocimiento de qué está bien y qué está mal, de por qué debemos hacer ciertas cosas en contraposición a otras, no hay poder militar que resulte suficiente. En un principio, Roma trató de fundarse en las decisiones de los ciudadanos prestigiados de la República y más tarde en las decisiones de sus emperadores. El intento fracasó en última instancia porque no era una base suficiente para edificar una sociedad. Nunca tuvieron el tipo de democracia que gozamos donde todo el mundo participa. Aquellos ciudadanos reales del Estado trataron de construir sobre sus propias opiniones. Esto fracasó por completo y volvieron el rostro hacia sus dioses. Esta es la diosa Diana, cuyo templo estaba en Efeso, hoy perteneciente a Turquía. Los romanos, como anteriormente los griegos, también trataron de construir sobre sus dioses con la esperanza de tener cimientos que soportaran su sociedad. Sus dioses no eran lo bastante grandes, porque eran finitos, es decir, limitados. Eran como hombres y mujeres más grandes, sin diferencia básica entre estos últimos. Eran humanos amplificados, no divinidades. De ello se desprende que los romanos no tenían una base intelectual suficiente, es decir, no poseían la grandeza o la permanencia suficientes para relacionarlas con sus ideas o sus vidas. Por lo tanto, no tenían un sistema de valores lo suficientemente fuerte para soportar las tensiones de la vida individual o política. Todos sus dioses juntos no pudieron darles una base firme para la vida, la moral, los valores o las decisiones finales. Los romanos hicieron que sus dioses dependieran de su sociedad, y al tambalearse esta, los dioses se derrumbaron con ella. De modo que el experimento romano sobre armonía social, basada en una república elitista, fracasó en última instancia. El Senado era ya incapaz de mantener el orden. Grupos armados aterrorizaban la ciudad de Roma y las funciones normales del gobierno se quebrantaron cuando los rivales lucharon por el poder. El interés personal tomó el sitio del interés social, sin importar lo complicados que fueran los disfraces. Así que, desesperado, el pueblo aceptó un gobierno autoritario. En los días de Julio César, Roma asumió un sistema autoritario basado en el César mismo. Como lo dijo Plutarco, los romanos hicieron a César un dictador vitalicio con la esperanza de que un gobierno unipersonal les diera tiempo de respirar después de tantas guerras civiles y calamidades. Se trataba sin duda de una tiranía, por cuanto su poder no era solo absoluto,
sino también perpetuo. A la muerte de César, Octavio, más tarde llamado César Augusto, sobrino de César, llegó al poder. El gran poeta romano Virgilio, amigo de Augusto, escribió en la Eneida que este último era un líder señalado por medios divinos y que la misión de Roma era llevar al mundo la paz y la civilización. Debido a que Augusto ofreció paz interior y exterior, mientras guardaba las apariencias de la legalidad constitucional, los romanos de todas las clases estuvieron dispuestos a permitirle un poder total para que restaurara y asegurara el funcionamiento del sistema político, de los negocios y los asuntos de la vida cotidiana. Después del año 12 antes de Jesucristo, se convirtió en cabeza de la religión del Estado con el título de Pontífice Máximo. Todos fueron urgidos a venerar el espíritu de Roma y el genio del emperador. Más tarde, esto se volvió obligatorio para todos los ciudadanos del imperio. Incluso después, los emperadores sencillamente gobernaban como dioses. Augusto trató de legislar la moral y la vida familiar. Emperadores posteriores intentaron reformas legales y programas de bienestar social, pero un dios humano era un fundamento muy débil y Roma cayó. Es importante advertir la influencia que el punto de vista de un pueblo tiene sobre su fortaleza a medida que se ve expuesta a las presiones de la vida. Debemos entender que en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba no solo oponerse a las religiones circundantes, sino también a toda la cultura basada en esas religiones. En los días de la antigua Roma, cuando alguien se convertía al cristianismo y era afirmado en la fe mediante el bautismo, había muy poca distancia entre la profesión abierta de la fe y la muerte de los mártires. Roma era cruel, y su crueldad sin duda puede ser mejor ilustrada por los eventos llevados a cabo en el circo. Por ejemplo, el gladiador que vemos en esta estatua. O los cristianos arrojados a las fieras mientras la gente lo observaba. No olvidemos por qué se mataba a los cristianos. No eran enviados a la muerte porque adoraran a Jesucristo. Por esa época se practicaban muchas religiones en el mundo romano. Algunas se llamaban religiones del misterio. Por ejemplo, aquí vemos un rito de iniciación practicado por una de estas religiones en una casa romana de Pompeya. A nadie le importaba quién adoraba a quién, siempre y cuando se mantuviese la unidad del Estado, centrada en la adoración del emperador. Los cristianos eran muertos porque eran rebeldes. Esto fue particularmente cierto cuando perdieron el apoyo de la sinagoga judía y con ello la inmunidad de que gozaban los judíos desde la época de César. Podemos expresar la naturaleza de esta rebelión en dos formas, ambas igualmente ciertas. Podemos decir que adoraban a Jesús como Dios y que adoraban solo al Dios personal infinito. César no podía tolerar esta adoración de un Dios único. Este acto fue considerado como traición. Se convirtió en una amenaza especial para la unidad del Estado basada en el culto al emperador durante el reinado de Diocleciano en el siglo III, cuando los miembros de las clases altas empezaron a convertirse al cristianismo en mayor número. Como dijimos en aquel tiempo, cuando alguien se convertía al cristianismo, significaba oponerse no solo a las religiones circundantes, sino a toda la cultura construida sobre esas religiones.
La Iglesia creía que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que había venido y había muerto por el hombre en la cruz. El segundo aspecto, sin embargo, es algo que tendemos a olvidar, y es que realmente creían en el Antiguo Testamento y en la revelación en Cristo. El Nuevo Testamento crecía para entonces, era el siglo I, era Dios quien había hablado, y ese Dios había dado verdad, y por lo tanto no fueron atrapados en el flujo del relativista mundo romano, porque en verdad era relativista como en nuestros días. Una base débil para una cultura o un individuo solo puede mantenerse cuando las presiones no son muy grandes. Como ilustración tomemos este puente. Los romanos construyeron muchos pequeños puentes arqueados como este sobre los arroyos de Europa. Muchas personas y vehículos los han cruzado sin peligro durante siglos, durante 2 milenios. Pero hoy, si alguien condujera un camión totalmente cargado sobre ellos, se derrumbarían. Lo mismo sucede con las vidas y los sistemas de valores de individuos y cultura. Si no tienen algo más fuerte como cimiento que su propia finitud, su propia limitación, soportarán bien si las presiones no son muy grandes. Pero cuando éstas aumenten, si no tienen una base suficiente, se vendrán abajo, así como estos puentes romanos caerían si alguien los cruzara con un camión de 10 toneladas. La cultura y las libertades del hombre son frágiles. Si no hay consistencia en la base, solo es cuestión de tiempo, y a menudo no mucho tiempo, para que haya un colapso. En catacumbas como estas, ubicadas en Roma, los cristianos enterraban a sus muertos y se reunían para el culto. Fueron los cristianos quienes pudieron resistir la mezcla de religiones. El sincretismo y los efectos de las debilidades de la cultura romana hablan de la fuerza de la visión que del mundo tenían los cristianos. Esta fuerza descansaba en un Dios personal infinito y en que había hablado en el Antiguo Testamento. Se había revelado en Cristo y en el incipiente Nuevo Testamento, y en que había hablado un lenguaje que las personas podían entender. Esto significaba que no solo tenían conocimiento sobre el universo y la humanidad que la gente no podía adquirir por sí misma, sino valores universales absolutos para vivir y para juzgar el estado en el que vivían. La persona es única al estar hecha a imagen de Dios. Esa es la razón de la dignidad y el valor básicos de cada individuo. Si hubieran adorado a Jesús y a César, habrían estado a salvo, pero adoraban a un Dios único y rechazaban todas las formas de sincretismo. No había mezcla. Los demás dioses eran vistos como falsos dioses. Podemos explicar de otro modo por qué se les mataba. Ninguna autoridad totalitaria, ningún estado autoritario puede tolerar a aquellos que tienen un absoluto con el cual juzgar al Estado y sus acciones. Los cristianos tenían una norma universal con la cual juzgar no solo la moral personal, sino la del Estado. Eran considerados enemigos de la Roma totalitaria.
Si bien muchos cristianos fueron martirizados, tenían la respuesta que los romanos no poseían. Mientras los últimos trataron de construir sobre el Estado o sobre sus limitados dioses, los cristianos siguieron creciendo en número y continuaron en la historia. Los romanos tuvieron frente a ellos las respuestas cristianas. Se alejaron de la base que le habría dado a su sociedad la respuesta que necesitaban y la sociedad se quebrantó. Al desintegrarse su imperio, los romanos en su decadencia sintieron una gran sed de violencia para satisfacer sus sentidos y se dieron a una sexualidad desenfrenada. Aquí en Pompeya, a un siglo más o menos de que la República había dejado de existir, el culto fálico era muy fuerte. Cuadros o estatuas de un exagerado contenido sexual adornaban las casas de los habitantes. No todo el arte de Pompeya era así, pero el que ostentaba representaciones sexuales era muy abundante. Roma sufrió un colapso no por debilidades externas, sino más bien por las internas. Si bien el emperador Constantino acabó con la persecución de los cristianos y el cristianismo se convirtió en religión legal en 313 después de Jesucristo y en la religión oficial del Estado en 381 después de Jesucristo, la mayoría de la gente siguió con sus viejas costumbres. La apatía fue el signo principal del período. La élite abandonó la vida intelectual por una vida social. La apatía también se presentó en las artes en una falta de creatividad. El arte patrocinado oficialmente se volvió decadente. La música se volvió más y más altisonante. Miren estas obras del siglo IV en el Arco de Constantino y en contraste estas hermosas obras de arte del segundo siglo, tomadas de monumentos anteriores al período del emperador Trajano. Este retrato del emperador Valtinio es muy inferior a esta semblanza del emperador Nerón, acuñada 300 años antes. Toda la vida estaba marcada por la apatía prevaleciente. Cuando la economía romana se hundió más y más, agobiada por un costoso gobierno y por la inflación, el autoritarismo aumentó para tratar de erradicar la apatía. Y como menos personas se inclinaban por el trabajo, el Estado intervino cada vez más y las libertades se perdieron. Por ejemplo, los campesinos en pequeño se vieron atados a sus lugares por ley. Debido a los resultados de la apatía y a la opresión, poca gente pensó que la vieja civilización era digna de ser salvada. Roma no se quebrantó debido a fuerzas externas como los bárbaros, sino por la podredumbre interna. Gradualmente Roma se convirtió en una ruina. La conclusión que obtengo observando la era romana es que no hay nada humano que proporcione una base suficientemente fuerte para la sociedad y para la vida individual de hombres y de mujeres individuales. Los griegos y los romanos trataron magníficamente de construir su sociedad sobre aquellas personas que le habían dado forma, lo que era una sociedad exclusiva y elitista. Estos pueblos trataron de construir sobre eso y fallaron totalmente. Después se basaron en dioses finitos, dioses que no eran el Dios personal infinito, y también fracasaron. Esto arroja una conclusión simple. No existe un fundamento firme para la sociedad a partir de los límites de la finitud y del principio de que el hombre es en sí autónomo. La contraparte, desde luego, es que los cristianos pudieron resistir. Y la razón por la que pudieron soportar el sincretismo de esos días, la persecución y el martirio en el circo, enfrentándolo con verdadero valor, se debe a que empezaron en el sitio exactamente opuesto,
Empezaron con la existencia de un Dios personal infinito y creyeron en que había hablado y tenían la verdad en el Antiguo Testamento, en la revelación de Cristo y en el creciente, entonces creciente Nuevo Testamento. Bien, bien, hermanos. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, mis hermanos? ¿Sí? Pastor, ¿algún comentario, por favor? Ujú. Pastor, Muy Jorgito, ¿qué te... excelente, muy excelente, Adelante. pastor. Muy, muy excelente, ¿verdad? Podemos aprender mucho a través de la historia, ¿verdad? Sí. Ujú. Amén, amén. Así es, así es. Muchas gracias por ese apoyo, por ¿verdad? Esta información que nos ayuda muchísimo a poder comprender muchas cosas. Oh, pues muy amable, pastor. Gracias también a ustedes, ¿ah? Que con tanto amor participan de la clase, el amor al Señor, a la iglesia, a la obra. Dios les bendiga. Ah, Jorgito, ¿qué te ha parecido? Pastor, interesante, pastor. Cómo la historia, ¿no? Y cómo antes éramos perseguidos todos los cristianos, pastores, muy increíble. Y cómo antes había tantos dioses y todo estaba por el César. Pastor, de verdad estábamos muy mal antes. Y antes era prohibido, pastor. Pucha, no, qué terrible de verdad, pastor. Me ha impactado a mí la imagen cuando a los cristianos los daban a los leones, ¿no? Pucha, no, pastor, qué grave, qué terrible era antes para nosotros, pastor. Ujú. Así es, hermano. Gracias, Jorgito, muy amable. Hermano Efraín, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Algún comentario, Efraín? Efraín, bueno, ya un poquito, ya nos compartirá su opinión de pronto un poquito más adelante. Esta serie es muy linda, hermanos. Traten de verla, por favor. Está en el internet. Francis Schaeffer. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? ¿No? Porque hace alusión a la historia, ¿no? De la iglesia, a la historia universal y prácticamente a la filosofía, ¿no? Entonces, la sociedad necesita valores, ¿no? Absolutos, claramente establecidos, ¿no? Un líder político no va a ayudar mucho, ¿no? A no ser que promueva, ¿no? La promoción, ¿no? De estos valores, ¿no? Lo vimos en el Imperio Romano, ¿no? Prácticamente llegó un punto donde ya ellos se hacían, comillas, dioses, ¿no? Julio César, ¿no? ¿No? Imagínense ustedes un mandato de por vida, ¿no? En fin, otros emperadores que llegaron a extremos, Augusto, si no me equivoco, ¿no? Entonces demandó virtualmente ser adorado, pero eso no da cimiento a la sociedad, ¿no? Eh, Se suscitó un gobierno muy fuerte, muy férreo, ¿no? Del Imperio Romano, pero tampoco, ¿no? Y entonces hubo una situación caótica en el imperio, ¿no? Ah, bueno, hubieron divisiones entre generales y la situación fue tan crítica, mis hermanos, que el 476, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Prácticamente el emperador de esa época tenía 12 años, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, claro, hubo una presión de los bárbaros, pero Roma, ¿no?
quedó carcomida por dentro, ¿no? La iglesia, como dijo el video, partió de otro punto de partida, ¿no? La existencia de un Dios personal, ¿no? Que se ha revelado en el Antiguo Testamento, Jesucristo y el Nuevo Testamento en elaboración, ¿no? Entonces, ella sí, de esta parte, ha proporcionado valores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la iglesia era perseguida porque fue categórica, ¿no? Fue absoluta en sus declaraciones. Solo existe un Dios personal, ¿verdad? Que se ha manifestado en Jesucristo. El Padre envió a Cristo Jesús, ¿sí? Y el Espíritu Santo levantó, inundó los corazones, se levanta la iglesia, ¿verdad? Entonces, al único Dios a quien debemos adorar es al Dios Trino. Entonces, el emperador decía, esto es contra mía, ¿no? ¿Verdad? Yo soy la suprema autoridad. Entonces, atacaron a los cristianos, ¿no? Entonces, eh, bien, ahora hablando un poquitito, digamos así, de el primer periodo de la iglesia perseguida, ¿no? Eh, que empieza prácticamente desde los inicios de la iglesia, ¿no? Hasta el 313, como decía el video. Y yo quiero mencionarles, mis hermanos, alguna cronología, porque el primer siglo es parte de este periodo, ¿no? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que el año 30, ¿no? Murió y resucitó el Señor, ¿sí? El año 30 después de Cristo, ¿sí? ¿Verdad? Más o menos aproximadamente, ¿no? Digamos, el año 54, ¿no? Eh, ah, Más o menos aproximadamente, ¿no? A ver, perdonen, por favor, es un poquito más adelante, un poquito más adelante, el 64 después de Cristo, ¿no? Fue el martirio, el apresamiento de Pablo, ¿sí? Y de Pedro, un poquito más adelante, ¿no? Se dice que el emperador Nerón, ¿no? Virtualmente hizo quemar, ¿no? Deliberadamente una parte de la ciudad de Roma, ¿no? Fue fuertísima, fuertísima. Esa quemazón arrasó mucho y hasta muchas personas de pronto fallecieron, ¿no? Fue terrible. Entonces el pueblo se rebela y acusa, ¿no? A Nerón. Entonces Nerón, para salir del paso y buscar algún justificativo, acusó a los cristianos y empezó a perseguirlos, ¿no? Y ahí Pablo es, como adultos aducen, Pablo fue arrestado por segunda vez y esta vez fue martirizado, lo mismo Pedro, ¿no? La historia, la tradición dicen que cuando Pedro se enteró que iba a ser crucificado, dijo, entiérreme de cabeza, ¿no? Yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, ¿no? Tremendo, ¿no? El año 70 cae la ciudad de Jerusalén y es destruida, ¿no? Virtualmente, ¿sí? El año 70, ¿no? Justamente, ¿no? Rodearon la ciudad, ¿no? Y la destruyeron. Prácticamente lo único que quedó fue una parte, lo que se llama el muro de los lamentos, ¿no? De pronto, una parte del templo, ¿no? De esa época, de pronto, hay que ver mayores detallitos, ¿no? Entonces, desde esa vez, queridos, los judíos quedaron dispersos a lo largo de siglos, hasta 1914, cuando Israel, perdón,
Sí, 1914, cuando Israel se declara como república independiente, ¿sí? Eh, Bien, los cristianos, ¿verdad? Continuaron, ¿verdad? Continuaron. Y debo decirles que en el primer siglo la historia de la iglesia puede estar dividida en tres partes, ¿no? Uno, la parte de crecimiento, ¿verdad? El Señor Jesús, los 12, los 70, los 120, los 500, nace la iglesia, 3000 se convierten, en el primer discurso de Pedro, una expansión tremenda. Colosenses 1:6 dice que eh, había llenado todo el área con el Evangelio. Mire, fue un tiempo de avance. Después fue un tiempo de madurez, ¿no? Porque ya las epístolas se han escrito, ¿verdad? Sí, desde 45 aproximadamente con Santiago hasta el 85 con Apocalipsis de Juan, ¿no? Entonces la iglesia empieza a establecer cimientos claros, doctrinales, ¿verdad? Bíblicos, por supuesto, ¿no? Ah, y llega un periodo ya de persecución, ¿no? Virtualmente, ¿sí? Entonces, y ahí pues está el apóstol Juan, ¿no? Algunos piensan que él murió en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, ¿no? Una isla virtualmente desértica, una isla muy rocosa, ¿no? Muy difícil, ¿no? Era muy difícil de pronto producir alimentos, por ejemplo, ¿no? Ellos estaban exiliados, los que estaban allá de por vida, ¿no? Entonces, de pronto algunos piensan que los cristianos efesios ayudaban a Juan, ¿no? Cuando cayó el emperador, algunos piensan que salió Juan de la cárcel, volvió a Éfeso, ¿no? Y continuó su obra pastoral hasta su fallecimiento. En fin, ¿no? Pero estaba eh, Juan en Patmos. Las persecuciones, queridos, continuaron, ¿no? Continuaron, ¿sí? Como dijo el video, pues continuaron por la posición muy clara, muy explícita de los cristianos, ¿verdad? ¿No? Fueron muy, muy firmes, ¿no? Entonces, um, surgieron los llamados padres de la iglesia, ¿no? Padres de la iglesia, ¿sí? Que desarrollaron enseñanzas, escritos, ¿no? ¿Verdad? Argumentando eh, la validez de la fe cristiana, ¿no? Fueron muy valientes, como dijo el video, ¿no? Alguien escribió la sangre de los, dijo, escribió, perseguidnos, perseguidnos, y veréis que la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia, ¿no? Y eran muy perseguidos y seguían creciendo, gloria a Dios, ¿no? Seguían creciendo, ¿sí? Entonces, hasta que el año 313 después de Cristo, ¿no? Constantino asume la fe cristiana. ¿Qué pasó, mis hermanos? Ah, bien, eh, quedaron dos, eh, primero la guerra fue entre cuatro generales, ¿sí? 303. Entonces, la guerra fue la lucha de Constantino contra estos generales. Y dice la versión que vio en las nubes una visión, ¿no? Con este signo vencerás, ¿sí? Era el signo propio de la iglesia, ¿no? Que se ve, permítame, en la iglesia católica, una P y una cruz, dos cruces transversales, perdón, dos líneas transversales, ¿no? ¿Verdad? Entonces Constantino dijo,
no, con esto voy a vencer, ¿no? Y entonces aceptó el cristianismo, ¿no? Venció a sus enemigos y entonces cesó la persecución. Dio una orden imperial, ¿verdad? Que se cese la persecución a los cristianos, ¿sí? En ese tiempo, el Imperio Romano se dividió en dos amigos, ¿sí? ¿Verdad? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y surgieron tensiones, eran muy buenos amigos, ¿verdad? Pero por el afán de poder, otra vez hubo una guerra, ¿no? ¿Verdad? Y creo que fue, no sé si fue Diocleciano, perdone, el amigo de Constantino, ¿no? Que empezó a perseguir otra vez a los cristianos, porque ellos decían, no, estos están ganando conversos, ¿no? Y esto es en contra mía, está tentando contra mí, ¿no? Porque yo soy la autoridad máxima y ellos, entonces, empezó a perseguirlos. De todas maneras, se suscitó la guerra, ¿no? Constantino, digamos, venció y entonces se unificó nuevamente el imperio, ¿sí? ¿No? En ese tiempo surgieron corrientes, ¿no? A veces diferentes, contradictorias, ¿no? Ajenas a la fe, ¿no? Y entonces, Dios mío, esto llegó a oídos de Constantino, ¿no? Y dijeron, pónganse de acuerdo. ¿Cómo van a pelear entre sí, discutir entre sí? Surgió el credo de Nicea, ¿sí? Creo en Dios Padre, ¿no? En su Hijo, Jesucristo es conocido el credo, ¿no? Muy bien. De todas maneras, cesó la persecución, ¿sí? Cesó. Constantino, a ver. Bueno, resulta ser, ¿verdad? Que Constantino tenía una esposa, ¿no? Con su esposa tuvieron un hijo, ¿sí? Y luego Constantino tuvo una segunda esposa y con ella y la segunda señora y él tuvieron tres hijos. Entonces la mamá de los tres dijo, Constantino, dame algo para mis hijos, ¿no? Regálales autoridad. La esposa, la segunda esposa, urdió una estratagema. Acusó al hijo de Constantino, su primer matrimonio, y dijo, tu hijo ha querido dejarme, ha querido atacarme. Entonces Constantino sensiblemente mandó matar a su hijo. Se dio cuenta, digo, pero ¿qué he hecho? He matado a mi hijo por causa de esta señora que me ha expresado una mentira. Se sintió tan mal, ¿no? Y empezó, queridos, a construir iglesias. Eh, Ubicó su imperio en Constantinopla, ¿sí? ¿No? Miren cómo aparece el nombre, Constantinopla, ¿verdad? Levantó una iglesia grande, levantó la iglesia que tienen en Belén, donde se supone que nació el Señor Jesús, y así, ¿verdad? Entonces, y ahí entonces, hermanos, en este devenir se institucionalizó la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia cristiana y el Estado romano llegaron a ser uno solo, ¿no? La iglesia, como creo dice el video, ¿no? 387, se convierte en la iglesia oficial del imperio. Imaginémonos, ¿ya? Ay, Dios mío, a ver, perdóneme, no sé si esto puedo hacerlo. Ya, está bien. Verá, vamos a imaginarnos un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, en este círculo representa el mundo conocido, porque el imperio fue vasto, ¿no?
Asia, por supuesto, Europa, gran parte, norte de África. Fue enorme. Y la iglesia era como una crucecita pequeña, pero daba testimonio, ¿sí? Daba un testimonio fuerte. Con Constantino, la iglesia creció enormemente, ¿sí? Claro, por favor, creció, entre comillas, porque habían situaciones, ¿no? Donde los soldados decían frente al mar, soldados, van a pasar al agua, se van a hundir, se sumergen y salen, ¿verdad? Los soldados. A la una, a las dos y a las tres. Entraban al agua, se metían, se zambullían y salían. Soldados, ustedes ya son cristianos, bienvenidos, ¿no? Entonces, hermanos, esto no fue bueno, ¿verdad? Naturalmente, naturalmente, ¿no? La iglesia, ¿verdad? Perdió ese sabor, ¿no? De lealtad, ¿no? ¿Qué les digo, ¿no? De rigor bíblico, querido, ¿quieres bautizarte? ¿Quieres ser parte de iglesia? Bienvenido, pero por favor recibe al Señor en tu corazón, ¿se dan cuenta? Entonces creo que la historia nos ha enseñado, mis hermanos, hermanas, que hay que hacer una separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Porque la iglesia, al ser parte del Estado, no puede ser juez y parte, ¿verdad? No puede, no puede, no puede, ¿qué les digo? Dios mío, actuar en contra del Estado como parte de la iglesia. Dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, porque es parte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, ¿no? A veces queremos que el Estado, la ciudad en general, se mueva con los valores, ¿de acuerdo? Pero no desde el gobierno, ¿no? La iglesia tiene que mantener su separación como para hacer críticas, hacer sugerencias y trabajar también manteniendo su fe, ¿verdad? Ok, ¿estamos viendo hasta aquí, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario, por favor? Perdón, hermanos, he pedido al pastor y a una compañera que puedan compartir su tema, ¿verdad? Por favor, ¿cómo le ha ido, querido pastor, con su tema? ¿Le ha sido posible leer un poquito, compartirnos algo? ¿Nos puede compartir algo, pastor, por favor? Amén, pastor. Sí, sí, no lo he concluido, pastor, por algunas salidas y asuntos con, ¿verdad? Con la iglesia. Me he visto un poquito apretadito de tiempo, pero Ah, casi lo tengo concluido. Puedo compartir ya una vez que lo tenga, pues lo puedo compartir cuando usted lo desee. Si me da espacio, ojalá para la otra clase o se lo envío por correo electrónico a través de mensaje, como usted guste, pastor. ya, gracias, pastor. Bueno, claro que sí, puede ser el siguiente miércoles, con mucho gusto, pastor. Pero no se preocupe, si quiere compartirnos lo que ya ha preparado, adelante, hermano. Yo le animaría, pastor, por favor. Ya está virtualmente avanzado su trabajo, ¿no? ¿O quiere compartir el miércoles? El miércoles se me haría un poquito más fácil, si es posible. De acuerdo, ¿ya? Como unos Muchas 20 gracias. minutos el miércoles, ¿ya? Muy Amén, bien. amén. Oh, Gracias. pues a usted, pastor, a usted, gracias. También le habíamos pedido a otra compañera nuestra, ¿verdad? Que nos comparta, por favor, un tema. Dios mío, a ver, no sé, perdón, no me acuerdo, no encuentro dónde lo he anotado, pero había otra compañera que iba a compartir. Adelante, por favor. ¿Hay alguien más?
Ya, Creo que la compañera creo que no está presente hoy día ya. para el sistema. Gracias, pastor. Ya, entonces para el día miércoles, querido pastor, por favor, em, muy bien. Hermano Efraín, Dios le bendiga. Un gusto. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas Saludos. noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Ay, creo que escuché la voz de su niña, si no me equivoco, perdón. Un gusto. Saludos a su familia, hermano Hola, Efraín. pastor. Hola, ¿cómo estás? Y estaba Gracias, escuchando. gracias, muchas gracias. Un gusto verte, bienvenida. Un gusto, nos vas a Hola, acompañar, ¿ya? pastor. Hola, ¿cómo estás, preciosa? Una alegría. Acompáñanos, ¿ya? Por favor. Ya, Camila, Camila, Ya. ¿ya? Bienvenida, Camila, gracias. Bien, entonces, Efraín, ¿puede compartirnos algo la siguiente clase, por favor? ¿No? A ver, nos ponemos de acuerdo. Pastor, ¿qué tema nos va a compartir, mi hermano? El siguiente miércoles, disculpe. Sí, la reforma protestante es en la que estamos trabajando. Perfecto, ya la reforma protestante. Entonces, Efraín, ¿podría tocar un poquito, por favor, la parte de las misiones? Por favor, la vida de un misionero podría ser, hermano, es un tema, son temas amplios, no se inquieten, pueden tocar un personaje o pueden tocar, en su caso, pastor, la reforma en Alemania o, querido hermano Efraín, digamos, creo que fue en Guillermo Carey, el padre de las misiones, también, ¿ya? Si pudieran encontrar este libro de historia de la iglesia cristiana, por favor, traten de encontrarlo. Si no, cualquier libro de historia de la iglesia, ¿ya? Por favor. ¿Está bien, Efraín? Por favor. Baby, ven y ve lo que está pasando. Em, había, yo había, le había comentado que iba a averiguar acerca de George Fox, Ah, ya, eh, que ya. era, y no sé si tengo que Perfecto. ser aparte de George Fox. No, 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 está bien, perdona, yo estaba olvidando, de acuerdo. Entonces, George Fox, hermano, sí, es muy importante porque él abre otra línea histórica, ¿no? Hágalo, por favor, mi hermano, les ruego, ¿ya? Dios mío, ojalá que encuentre los Perfecto. generales de Dios. Tiene un capítulo, ¿no? Oh, Dios mío, ojalá que haya en el internet. Pero ya, listo. George Fox, listo, los dos. ¿Ya? Ya está. Bien, hermanos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Un pequeño detallito, verán ustedes, algo que me llama la atención, ¿sí? Es la relación de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés, ¿no? Se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el libro de los Hechos es una experiencia intensa de avivamiento, ¿no? Sanidades, ¿verdad? Prodigios, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue mordido por una serpiente, no le hizo algo, ¿no? Muchos se sanaron en ese momento donde estaba Pablo, o sea, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, Corintios, ¿no? Ordena un poco ese tema, no lo anula, ¿no? Entonces hubo un momento del espíritu y de pronto ya con las persecuciones, ¿no? Y como decíamos, Constantino, ¿no? La situación cambió. Y yo me pregunto por qué. Sí, por favor, ¿no? Eh, yo creo que por una parte, el Señor tiene sus tiempos, ¿verdad? Dios regala avivamiento, ¿no? Es Dios, ¿no? ¿Verdad? No, no somos los seres humanos, ¿verdad?
nosotros clamamos, Dios mío, damos un avivamiento, está bien, tal vez Dios está moviéndonos en esto, pero es Dios quien regala. No siempre es un avivamiento continuo. De todas maneras, queridos, el Señor sigue obrando, ¿no? Sigue obrando, ¿verdad? Lo que nuestra parte, queridos, me parece, es seguir orando, ¿verdad? Y buscando la presencia del Señor por la oración, la palabra, la alabanza, la que es espiritual, ¿verdad? No, la evangelización. Vamos, sigamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esas son lecciones que nosotros debemos considerar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, queridos. Entonces, ya Pastor, estamos con... ¿verdad? Dígame, ¿algún comentario Pastor, más? Dígame, uy, pastor, por favor. disculpe usted la interrupción, solo que no alcancé a mencionarle acerca del libro de la historia de la iglesia. Yo encontré algo por ahí, unos PDFs en internet que no lo he terminado de leer, pero lo voy leyendo a ver si está completo. No en libros, sino en PDF. Si algún compañero lo desea, yo lo puedo compartir a través de un email o se lo puedo compartir a usted y ya luego, pues, ¿verdad? O al grupo, si es posible. Solo quería preguntar. Si alguien lo Claro, necesita, yo lo comparto. claro, pastor, por favor, pastor Jaime, si puede compartirnos al chat del curso, hágalo, por favor, les rogaría. Ya, porque no es la misma historia, les rogaría, por favor. Amén, amén, sí, ya que pues verdad, es algo que estamos utilizando, lo pude encontrar en internet, entonces no sé si están completos, muchas veces vienen incompletos, pero pues si en algo puede servirnos de apoyo, ¿verdad? Sería muy